¿Qué es lo que se acuerdan de geometría? ¿Qué es para ustedes la geometría? ¿Qué estudiaban en la escuela, por ejemplo, cuando el profe les decía, hoy vamos a ver geometría? ¿Quién quiere tomar la palabra? Y estudiábamos las figuras. Bien, ¿qué figuras, Luciano? Y todas las figuras geométricas, cuadrados, triángulos, rectángulos, hexágonos. Cuadrado, triángulo, rectángulo, hexágono, perfecto, todo eso son objetos geométricos, ¿no? Que estudia la geometría. ¿Alguien se acuerda de algo más, además de los triángulos, los cuadrados, los rectángulos, los hexágonos? ¿Qué otros objetos son, digamos, Estudiamos el área, la superficie que tenían también. el área, la superficie? Perfecto. ¿Qué más? Esas figuras, ¿no? ¿Algo más? Y pentágono, octágono, octógono. Octógono, ¿qué eran todos esos? Tenían más de 8 caras. Tenían más el hexágono era de 6 caras. Ajá. El pentágono creo que eran 5. No me acuerdo, si mal no recuerdo. Sí, igual la geometría nosotros diferenciamos, ¿no? Tenemos una geometría en 2 dimensiones y una en 3, ¿bien? La geometría en 3 dimensiones, la figura entre las 3 dimensiones decimos que tienen lados, ¿sí? Y usamos caras para los que tienen, los que son cuerpos en el espacio. A ver en el chat si alguien escribió algo. Bueno, entonces estábamos revisando que la geometría estudiaba figuras, ¿no? Y recién apareció la palabra de caras y yo entonces dije, bueno, vamos a hacer una distinción, ¿no? Para figuras en el plano les vamos a llamar lados y en el espacio sí decimos que son caras, ¿sí? La medición de las diferentes, los ángulos, dice Cintia. Muy bien, Cintia. La recta, profe. Bueno, decía la medición de las diferentes figuras. Bien, ¿medición de qué? ¿Qué le medimos, Estefanía, a las figuras? Recién María creo que nos decía la superficie, el área, sí, es algo que podemos medir a las figuras. ¿Qué más le podemos medir a una figura? El volumen. El volumen, bien, para un cuerpo en el espacio le podemos medir el volumen. Los ángulos. Bien, los ángulos, podemos medir la amplitud de los ángulos. Por ejemplo, de los ángulos, ¿alguien se acuerda de la clasificación de los ángulos? Agudo, recto y obtuso, llano. Muy bien. ¿Cuándo decíamos que un ángulo era agudo? Menos de 90. Muy bien. ¿Cuándo decíamos que era recto? Cuando tenía 90 grados. Muy bien. ¿Y obtuso? Más de 90. Más de 90. ¿Y el ángulo llano? Que ese se escucha mucho. Tenía 180. 80. Bueno, muy bien. Y de las figuras, por ejemplo, los triángulos, ¿todos los triángulos eran iguales o había algunos que tenían nombres especiales? Los isósceles. Escaleno. Escaleno. Isósceles, bien. ¿Cuándo decíamos que un triángulo era isósceles? Dos lados desiguales. Al revés. No me acuerdo. Iguales, dos lados iguales. Iguales. Bien, pero por ahí iba. Bien, bien, bien. ¿Qué más teníamos? Isósceles, ¿y qué otro me habían nombrado? Equilátero, profe. El equilátero. ¿Cómo el triángulo era equilátero? Los tres lados iguales. Muy bien, perfecto. Bueno, estamos recuperando a ver qué es lo que se acuerdan. Por ejemplo, de las rectas. ¿Se acuerdan algo de rectas, de la posición de rectas? No sé si alguna vez escucharon perpendiculares, paralelas. Paralelas iban las dos iguales, digamos. Iban las dos iguales. Nunca se cortaban. Nunca se cortan. Nunca se cortan. Muy bien, Geraldine. Y las otras, las perpendiculares, ¿cuándo podemos decir que dos rectas son perpendiculares? Se cortan en 90, profe. 90 grados. Claro, eran dos rectas que se cortan, pero formando un ángulo especial, que era un ángulo recto de 90 grados. Muy bien, Javier.
Bueno, bastante amplio por acá lo que recuerdan, mucho más que la mañana. A ver, yo les voy tirando palabras y ustedes me dicen si alguna vez la escucharon o no y qué les parece que eso podría ser, ¿sí? Acuérdense que estamos trabajando con concepciones, con ideas, con lo que se acuerdan, no estamos pidiendo respuestas correctas para nada. Por ejemplo, a ver, la palabra bisectriz, ¿a alguien le suena? ¿La escuchó en algún lado? Sí, en la secundaria, pero hace 19 años que me recibí. No me acuerdo bien. Bueno, Luciana. Javier, ¿ibas a decir Sería, algo? profe, sí, la que divide el ángulo en dos, digamos un ángulo, la que divide un ángulo Bien, en dos medidas iguales. perfecto, Luciana. Javier, buenísimo. Esa era la bisectriz, ¿no? Una semirrecta que divide el ángulo en dos ángulos. Ahora nosotros vamos a dejar de usar la palabra iguales, esa la vamos a dejar para la escuela y vamos a decir congruentes, ¿sí? Así que tienen la misma medida. O sea, una bisectriz es una semirrecta que divide el ángulo en dos ángulos congruentes. Bien, a ver, les tiro otra. Mediatriz. ¿Escucharon alguna vez esa palabra en algún lado, en alguna materia que cursaron en la universidad? Sería también una recta que divide un segmento en dos partes, en dos lados congruentes. Muy bien, Javier. Todo un avanzado. Muy bien. Los chicos de la mañana ponele no se acordaban. No les remitía nada. Bisectriz y mediatriz. A ver, ustedes a medida que se les ocurran palabras que les parece que están relacionadas con la geometría, las pueden ir diciendo también. Yo les voy tirando porque como no me decían más nada, a ver si se les ocurre algo o algo que se acuerden. No sé, punto, vértice, diagonal. Ah, hoy a la mañana, ahora que me acuerdo, salió uno, circunferencia. Sí, yo estoy segura que si yo digo la palabra circunferencia, todos nos imaginamos más o menos lo mismo, ¿o no? Sí, creo que sí. Un círculo. Un círculo, claro, bien. Y, por ejemplo, en la mañana me decían diámetro. ¿Qué será el diámetro? Alguien, por ejemplo, no sé, ¿no les ha pasado que se les rompe una cañería y el plomero los manda a buscar algo de tal diámetro a la ferretería? Ah, mira, Alexandra dice, lo que se acuerda de secundario es el teorema de Pitágoras. Muy bien, Alexandra, eso es algo que vamos a estudiar nosotros también. Todas estas cosas que estamos nombrando son lo que nuestros objetos de estudio, ¿sí? Con lo que vamos a estudiar durante este cuatrimestre. El teorema de Pitágoras. ¿Qué decía Alexandra el teorema de Pitágoras? O alguno de los compañeros acá. A ver, el teorema de Pitágoras, si alguien se acuerda qué decía. ¿El diámetro no era el total de un círculo? El diámetro es algo de un círculo, pero no... ¿Qué sería total? El O sea, diámetro el no es radio era del punto medio. El radio era de un punto medio al, digamos, a un borde del círculo y el diámetro me parece que era el radio al cuadrado, ¿no? Parecido, por ahí va. El, María, el radio por 2. radio. María, Es radio por dos, algo así me parece que era. María nos iba a decir recién. Sí, es 2 veces el radio, el diámetro. Claro, 2 veces el radio, no el radio al cuadrado. Es distinto, ¿no? Un número elevado al cuadrado que el doble del número. Por ejemplo, si yo digo 3 al cuadrado, es 9. Pero el doble de 3 es 6. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo el cuadrado que el doble. Pero por ahí iba Nicolás. A ver, Alexandra, le habíamos dicho que lo que era el teorema de Pitágoras, que ella nombra, dice, es para calcular la hipotenusa del teorema de Pitágoras. Bueno, nos sirve para calcular la hipotenusa, pero la hipotenusa es un lado de un triángulo que tiene un nombre especial, que nosotros le llamamos triángulo rectángulo. ¿Alguien sabe o se le ocurre qué podría ser un triángulo rectángulo? Uno de los ángulos de 90 grados.
Bien, es un triángulo que tiene un ángulo recto. Muy bien, por eso se llama triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo, el lado que está opuesto, por decir al frente del ángulo recto, o el lado más largo también, el que se llama hipotenusa. Bien. Y el teorema de Pitágoras, una de las cosas para las que sirve, sirve para calcular la hipotenusa, sirve para calcular un lado de ese triángulo rectángulo que le decimos cateto. Una de las cosas para las que sirve el teorema de Pitágoras es eso, ¿sí? Ya vamos nosotros a estudiar qué otros usos le podemos dar al teorema de Pitágoras. ¿Qué más podemos revisar? A ver, la palabra recién hablamos, ¿no? Estas figuras con las que ustedes me nombraban, que decían que eran figuras, que dijeron triángulo, cuadrado, círculo, rectángulo, ¿no? Son, digamos, por ejemplo, ¿todos los rectángulos son iguales o yo puedo encontrar distintos rectángulos? ¿Cómo? Sí, según la medida del lado, de los lados. Claro, pero tendré rectángulos más flaquitos, otros más gordos, unos más altos, otros más petizos, claro, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Es decir, sí, tienen distintos tamaños. Pero los que tienen la misma forma y distinto tamaño, los tratamos nosotros, acá le decimos semejantes, ¿sí? Todas las figuras que tienen la misma forma y distinto tamaño, le vamos a decir semejantes. Y todas las figuras que se pueden superponer una arriba de la otra y que son iguales, como decía Javier, acá le vamos a usar otra palabrita, vamos a decirle congruentes. ¿Están de acuerdo? Eso sí, para ir introduciendo un poquito. Vamos a ser muy finos en las definiciones, ¿sí? Nosotros vamos a ir afinando cada vez más. ¿Por qué? Porque justamente todos estos objetos con los que nosotros vamos a trabajar en esta materia, que son las figuras geométricas y todo lo demás, por ejemplo el punto, la recta, son objetos abstractos, ¿sí? ¿Qué quiere decir abstractos? Que no existen en el mundo material, ¿sí? No son como la mesa, como la silla, como el tele, la compu, el celular, que uno, ¿viste? Los puede ver y tocar, ¿sí? Cuando yo digo un objeto abstracto, significa que son objetos que existen solamente en nuestro pensamiento, ¿sí? Que cuando los dibujemos en el papel, nosotros los vamos a representar, ¿sí? Pero en realidad son objetos que están en nuestra mente. Entonces, cuando nosotros definamos estos objetos abstractos, tenemos que ser muy, 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 muy finos en las definiciones. Muy finos con el vocabulario, porque la forma en que los nombremos es la forma en que los vamos a pensar. ¿Se entiende? Sí, profe. Bárbaro. Entonces, ¿está agotado el tema de lo que se acuerdan de la geometría o a alguien se le vino en esto que yo venía charlando algo más? No sé, un cubo, una esfera, un prisma, un cilindro. Una esfera es algo así como una pelota. Yo voy a evocar. En 3 dimensiones sería. Sí, en 3 dimensiones. La geometría, ven, a eso yo decía, estudiamos en 2 dimensiones y en 3. A ver, ¿qué objetos geométricos en 3 dimensiones se les ocurren? Es que ya hay cubo y cilindro y todas esas son... Bueno, pero a ver, díganme ustedes, ¿qué sería como un cubo? A ver, un ejemplo de un cubo o de un cilindro. El cubo Rab es el que vos tenés que armar, sería la forma de un cubo. El Rubik. El cubo Rubik. El Rubik, perfecto, bien. ¿El cubo qué tiene? Cada cara del cubo, ¿qué es lo que es? Son iguales. Sí, son iguales y son todos cuadrados. Muy bien, María. Y les hago otra preguntita más. Ay, se me va la hora. Por ejemplo, el cilindro. A ver, un objeto que sea un cilindro. ¿Una lata? ¿Eh? Una lata. Una lata, muy bien. ¿Una lata de qué?
De alberca. De arveja, bien, una lata de arveja, de durazno, una lata de picadillo, ¿no es cierto? Es un cilindro más gordito y más petizo, pero también es un cilindro. Bien. Bueno, nosotros vamos a estudiar la forma de definir todos estos objetos geométricos. De tal manera, ahí decía Cintia, una pirámide, muy bien. A mí se me vienen a la cabeza las pirámides de Egipto. ¿Qué objeto se les parece a ustedes que pueda ser una pirámide? Un cono, a ver, un cono. ¿Cono y pirámide serán lo mismo o son cosas distintas? Son diferentes, porque el cono tiene una base circular y la pirámide tiene una base rectangular. Muy bien, María, bárbaro. Por ejemplo, una pirámide podría ser el cono de papas fritas que nos dan en el carrito, ese de cartón que tiene las caras de triángulo. Bueno, todos esos objetos son los con los que nosotros vamos a estudiar.